Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y como siempre un placer estar acompañándolos hasta ahora en compañía de todos mis colaboradores. Doctor, usted tomó el agüita y rápido. Sí, rápido. Le dio Nacho, pena. ¿Cómo? Está deshidratado. No, deshidratado no estoy, un poquito atorado porque apenas acabo de almorzar, Nacho. Muy bien. A las 5 en punto. Oiga, doctor, ¿usted qué? No, Nacho. Concentradísimo ahí, muy serio. Sí, Sí. José es el serio esta mesa, ¿sí o no? pensando en presidenciales. María Andrea. Bien, Nacho, Bien. buenas tardes, sí, Bueno, señor. sí, ya hablamos del consejo. Sí, porque señor. muy emocionante, rastrera. Mujer rastrera. Ay, cómo se dan. Eso pasó. Ahorita ella le ¿Sí? cuenta la historia. Don Duber y doña Andrea, ¿bien? Muy bien, Nacho López. Bueno, aunque la cosa política a nivel nacional se está moviendo fuertemente, pues iniciemos con toda la movida del consejo. ¿Qué pasó? Bueno, Nacho, le cuento pues que hoy nuevamente se citó a una sesión en el Consejo de Medellín, en la Comisión Primera y Segunda, con el propósito de debatir sobre si finalmente aprueban o no aprueban las transferencias por 330.000 millones de pesos desde EPM para poder ejecutar programas del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín. Pues durante este debate en la Comisión Primera y Segunda, que estuvo bastante fuerte, inició primero haciendo una recusación a la concejala Aura Marleni Arcila. La recusó el concejal Julio González, quien todavía permanece en su curul. Recordemos que el pasado 5 de mayo el Consejo de Estado emitió un fallo Se aferra donde... a esa curul. Sí, así es, se aferra a su curul. Con Donde sus le 65 anula... años. ¿Y cuántos periodos? Pero dejen terminar déjenla la dar la noticia, noticia. por favor, señores. Ustedes Nacho, pues, es que contra eso María no puede Andrea. pasar así, pero es que María Andrea, yo le pido un favor. Cada vez que ellos estén haciendo comentarios, usted los va a interrumpir de la misma forma en que los Esa es interrumpen. información Yo de entiendo, contexto, yo entiendo Nacho. que se emocionan, sí. Pero mire, el 5 de mayo el Consejo de Estado dijo que queda nula la elección de la señora Aura Marleni Arcila porque se había configurado que ella había entrado en una inhabilidad. Esto pues ya lo habíamos explicado en el pasado. Por eso hoy el concejal Julio González la recusó, pero hay que indicar que la señora Aura Marleni todavía permanece en el Consejo porque pidió claridad sobre esta resolución que emitió el Consejo de Estado. Pero Nacho, quiero meterle acá una partecita antes de decirle lo del debate del Consejo, porque pues quien tendría que ocupar esta curul sería el señor Carlos Mario Mejía, quien en su momento también fungió como secretario de Movilidad de Medellín. Lo que pasa es que el señor Carlos Mejía hoy en horas de la mañana pues emitió una carta abierta y nosotros hablamos con él acá y nos cogió la noche sobre cuáles eran esas incomodidades y esto fue lo que nos contó porque él dice que él merece estar ya en esa curul y le pidió al Consejo de Medellín que aplazaran el debate sobre las transferencias de EPM. Esto nos contó. Y yo simplemente quiero que la lupa de las autoridades recaigan sobre las dilaciones constantes que ha tenido el abogado Rodrigo Palacio Cardona en el proceso. 4 solicitudes de nulidad, ya todas resueltas, y pone en nulidad el día del fallo, simplemente para dilatar el proceso. Estamos debatiendo grandes proyectos de acuerdo. Hay uno en especial, el 135, que es una transferencia de EPM por 330.000 millones de pesos a la Alcaldía de Medellín. Yo quiero hacer parte de ese estudio, yo quiero hacer parte de esas decisiones. Tengo el derecho, que me lo da la Constitución y la ley, para hacer parte de la discusión. Yo pido que aplacen la discusión. Ya faltan pocos días para que el Consejo de Estado Pues se esta manifieste. carta entonces que emitió el señor Carlos Mario Mejía, pues fue leída hoy en el Consejo de Medellín. Se sometió a votación si podían aprobar o no la recusación de la señora Aura Marleni Arcila. Los concejales de la Comisión Primera y Segunda dijeron que no aprobaban esta recusación porque la señora Aura Marleni pues tenía derecho de pedir las aclaraciones al Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene 20 días hábiles, faltan unos 3 días para que el Consejo de Estado responda y le pueda notificar al Consejo de Medellín. Pero volviendo al tema entonces de las transferencias, hay una situación acá adicional y es que la Contraloría General de Medellín pues también emitió un informe de auditoría sobre la ejecución del presupuesto de 21 programas que tiene el plan de desarrollo del alcalde Daniel Quintero Calle. En estos programas, pues dice el Contralor General Pablo Garcés de Medellín que no se ha ejecutado ni siquiera el 50% del presupuesto asignado para esos 21 programas, situación que generó más suspicacia en los concejales que tienen, digamos, esa responsabilidad de poder aprobar o no las transferencias. La sesión del Consejo de Medellín hoy estuvo bastante complicada. Votaron nuevamente para ver si aplazaban la sesión y, pues, Nacho, no lograron conseguir la votación para poder aplazarla. Bueno, vámonos para el panorama nacional. Doña Andrea Sierra, usted tiene la palabra. Ay, Nacho López, mire, y ayer que no estuve por acá, uno no sabe por dónde arrancar, pero bueno, mire,
Hoy se dieron algunas declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien ha mantenido un total hermetismo con la situación o la crisis política que está viviendo el país. Y ha salido a hablar de otras cosas, Nacho, lo cual es paradójico. En medio del silencio más grande que tiene el máximo mandatario colombiano, ha salido a dar, por ejemplo, o a hacer solicitud a la Fiscalía General de la República que abra investigaciones. Pero, Nacho, nada que lo empape a él, ni nada que tiene que ver con su gobierno, sino por el contrario, que investigue lo que habría sucedido en el gobierno del presidente Iván Duque y algunos altos funcionarios que al parecer estarían involucrados en sobornos. Miremos, por favor, lo que decía el presidente de la República. Esto lo habíamos llamado como la investigación Petro, la investigación que pide el presidente Petro. Y él en este trino está citando a una investigación de un medio italiano en el que se está hablando pues precisamente de ese presunto soborno, abro comillas, 80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares, navales, entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno. Es una investigación que se está llevando a cabo en Italia, pero miren, Nacho, ni siquiera está todavía corroborado en Italia mismo que así hubiese sucedido. Y mientras acá estamos en esa crisis política, el presidente está pidiendo que se investiguen cosas del pasado. Y no contento con eso, algo que también pareciese ser otra cortina de humo. En la mañana de hoy anunciaba el presidente de la República quiénes van a ser los nuevos integrantes de RTBC. ¿Se acuerda usted de la actriz Nórida Rodríguez? Sí. Nórida Rodríguez. Rodríguez, sí. Pues bueno, como ella entra ya a la gerencia de esto, algo de lo que está hablando el presidente sin todavía hacer alusión a esa crisis que se le está viniendo encima. Pero ¿qué está pasando? Y sigamos hablándolo, porque la congresista María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, quien más adelante pues también le tengo noticia de ella, estuvo esta mañana dando declaraciones en varios medios de comunicación y sacó algunas frases muy contundentes con relación al escándalo que se está llevando a cabo, que se vive en el país, con el ex embajador de Venezuela, Armando Benedetti, abro comillas, por una ambición personal. Él precisamente ha tomado una actitud que ha puesto en una situación de crisis al gobierno nacional, decía para los micrófonos de Blue Radio puntualmente la ex senadora, a propósito de todo lo que se está viviendo a cabo y a propósito de la determinación que también tomó el Pacto Histórico en bancada de denunciar, ojo a esto Nacho, al fiscal general de la República, porque no contentos con haber prendido las alarmas con la Procuraduría, ahora se van las enriste contra el fiscal general y esta vez lo están haciendo porque de acuerdo con David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y claramente representante del Pacto Histórico, la politización que tiene la Fiscalía lo está llevando a tomar actitudes que lo hacen entrar o que está llamando mejor a la policía en entrar en desobediencia. ¿Cuál es el delito o por qué puntualmente están llamando al orden al fiscal? Estas son las declaraciones de David Racero, presidente de la Cámara de Representantes. Esta afirmación del fiscal Barbosa, queriendo llevar a cometer delitos a la policía, al director general, a la SIJIN, etcétera, nos lleva al Pacto Histórico a hacer este llamado público por medio de esta denuncia, porque el fiscal Barbosa está llevando o está cometiendo, según el Código Penal Ordinario, a dos tipos de delitos que solicitamos a la Comisión de Acusación investigar. Posible delito, artículo 472, seducción, usurpación y retención ilegal del mando, no es seducción. Dice textualmente... La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la encargada de recibir esta denuncia que hace la bancada del Pacto Histórico, que a propósito de todo lo que está sucediendo, también aprovechó la oportunidad del día de hoy para sacar un comunicado como bancada, como coalición, para anunciarle al país su posición frente a lo que está pasando. Quiero que leamos el numeral quinto, porque es muy particular lo que nos están diciendo y es que ellos dicen: rechazamos que los sectores de oposición estén utilizando este momento político para impedir el avance de la agenda legislativa y las reformas sociales por las que la mayoría del pueblo colombiano votamos. ¿Y por qué pido que lean eso? Porque fue el presidente de la Cámara de Representantes, a quien acabamos de escuchar, David Racero, quien tomó la determinación el día de ayer de suspender los debates que se estaban adelantando
adelantando. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con la reforma a la salud, bueno, ya en la plenaria de la Cámara de Representantes, y la que se iba a llevar a cabo en la Comisión Séptima del Senado de la República. Entonces, estas no han sido determinaciones que salieron de la oposición. Por supuesto, se les ha pedido de parte de la oposición que se haga un stop a lo que se está haciendo, que se pare un momento a determinar, pero quien llamó a decir que no se iba a tener en la agenda legislativa de la Cámara de Representantes en la plenaria fue el mismo David Racero, presidente de la Cámara, Nacho. A propósito, yo le tengo ahí el tema de reformas, siguen absolutamente suspendidas mientras se logra salir de este meollo tan grande que se tuvo en esa crisis política que desataron los audios explosivos que reveló la revista Semana. Si se puede, algo de información de contexto. ¿Cómo? Si se puede, algo de información de contexto. Hay un trino del presidente Gustavo Petro a otro de Armando Benedetti después de su reversazo, en el cual dice, Armando Benedetti, he sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el tarago. Se ve pues que el presidente tiene algunos seguidores, como tenía uno en el Consejo de Medellín que está en el Congreso, débiles ante el licor. Sí, señora. Y el presidente afirma, nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audio se ha demostrado o que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. Esto por un lado. Por otro lado, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, que siempre es muy atento a todos estos temas, también trinó y manifestó: nada de blando tiene el golpe de Estado que le están tratando de dar al presidente Petro. Será un milagro si termina superior. Esto pues, información de contexto. ¿Será un milagro? Será un milagro si termina superior. Información de contexto, ahí la dejamos. Lo va a terminar, claro que lo va a terminar. Bueno, hay cada uno pendiente de eso. Hagamos una pausa y ya volvemos. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Doctora Paulina, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, Nacho, para ti, para toda la mesa, José Luis, Andrea, Duber y por supuesto para todos los televidentes. Bueno, etapa 1 concluida. Entregada de firmas, le fue súper bien, bastantes firmas. Así es, pues muy satisfechos con este trabajo que realizamos durante 4 meses, casi 4 meses, visitando los diferentes barrios, corregimientos de la ciudad. Tuvimos una muy buena acogida, la verdad es que también hay que decirlo, este proceso fue un poco más complejo que en otras oportunidades porque también hay muchos candidatos recogiendo firmas, pero aún así creo que la acogida que recibimos en los diferentes barrios de la ciudad fue muy buena y también considero que ya dentro de la ciudadanía está calando la idea que llegó la hora de una mujer, que una mujer lidere la ciudad, no por el hecho de ser mujer, sino porque las mujeres estamos preparadas, empoderadas y hemos luchado para estar en esos espacios. Eso está muy bien. Pregunta, y es una pregunta obligada. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando con el gobierno nacional en este momento y qué tanto afecta a la ciudad de Medellín? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas es lamentable, pero también hay que decirlo, no sorprende, porque finalmente como se hace campaña y con quien se hace campaña, pues se termina gobernando. Entonces, pues siempre hubo grandes interrogantes desde el punto de vista ético, de la coherencia política, con personajes como Benedetti, como Roy Barreras y demás. Entonces no sorprende, sin embargo yo creo que por el bien del país lo mejor sería que todo esto se aclarara, que los entes de control investiguen lo que tengan que investigar, tomen las medidas, porque a mí también me parecería muy peligroso quedar en manos de que el país quede en manos de la vicepresidenta. ¿Y nos va a afectar o no? Por supuesto, Nacho, yo creo que Medellín y Antioquia tienen en riesgo una cantidad importante de recursos. Primero, para Medellín el tema del metro del 80. Recordemos que ya se va a llegar el momento de que el gobierno nacional ponga esos recursos y todavía no han llegado, ese es uno. Y para el caso de Antioquia, pues tenemos también las vías 4G y otro proyecto muy importante para Medellín es el túnel del Toyo, que también está desfinanciado, que ya Medellín, a pesar de que no queda en jurisdicción de Medellín, pero entendiendo la importancia estratégica para acercarla a Urabá,
invirtió más de 500.000 millones en vigencias futuras. La gobernación también está cofinanciando este proyecto, pero también se necesita que el gobierno nacional ponga los recursos que son necesarios para poder terminarlo, porque el proyecto no está totalmente financiado a este momento. Entonces, por supuesto que todas estas crisis pues desvían la atención de del gobierno, del ministro, del presidente y demás, y queda en el limbo estos recursos. Si usted es alcalde, ¿cómo haría su relación con Petro? Pues mire, yo no comparto el gobierno de Petro, no voté por él, no me siento identificada con sus postulados. Pero más allá de eso, yo creo que hay que gobernar y hay que trabajar con todos. Y en ese sentido, pues se tiene que tener una relación armónica con el gobierno nacional para tratar de obtener, insisto, esos recursos que son estratégicos para Medellín, porque no nos podemos quedar 2 años y medio prácticamente que le quedarían a él en coincidencia con el nuevo alcalde o alcaldesa, mirando de espaldas al gobierno nacional sin poder hacer gestión. No solamente con eso, tenemos también el tema de Sabia Salud. No sabemos qué va a pasar con la reforma a la salud y cómo va a afectar eso también la salud de más de 1,5 millones de antioqueños. Y tenemos también otros temas de otros proyectos de movilidad que son necesarios, como el Tren del Río. El Tren del Río es otro proyecto muy importante. Entonces, lo que sí es claro es que, nos guste o no, hay que trabajar con el gobierno nacional y hay que tratar de sacar el mejor provecho para Medellín y Antioquia. ¿Cuánta plata va a necesitar la próxima administración de Medellín? Pues mire, Nacho, no es cuánta plata va a necesitar, sino 1, cómo se va a invertir, y 2, de dónde va a salir esa plata. Porque nada menos ustedes estaban hablando de que hoy se está discutiendo en el Consejo el acuerdo de las transferencias, y la noticia no es que EPM disminuyó las transferencias por este año. La noticia es que esto va a seguir por los próximos años, porque efectivamente la empresa está en una situación financiera muy compleja, y esto hace que Medellín también tenga que diversificar sus ingresos y ser menos EPM dependiente. Yo creo que acá tenemos un gran plus que nos diferencia de otras ciudades, y es la cultura de pago de la gente. Los medellinenses son muy buena paga con sus impuestos. Esto hace, por ejemplo, que a mí me extraña que en el Consejo no lo hayan dicho en aras de esta discusión, que durante el 2020 y 2022 esta alcaldía recibió más de 1 billón de pesos adicionales a los que tenía proyectados en el plan de desarrollo. Y esos recursos adicionales fueron en gran medida por 2 razones. La primera, por la buena cultura de pago. Los ingresos tributarios en estos años, en estos primeros años del gobierno, estuvieron 860.000 millones por encima de lo presupuestado. Es decir, mucho más de lo que hoy le están pidiendo EPM. Y adicionalmente, pues también se endeudaron en 400.000 millones más de lo que tenían proyectado. Entonces, creo que ahí también hay que demostrarle a la gente que pagar sus impuestos a tiempo vale la pena, porque esa inversión se ve en la ciudad y que la ciudad va a seguir avanzando. Paulina, en ese momento nos explicaba en alguna oportunidad el secretario de Hacienda que el presupuesto ya va en 8.1 billones de pesos, porque se ha quedado, digamos, presupuestos sin ejecutar de años pasados. No obstante, lo que hoy se debate en el Consejo de Medellín, y un informe que también había emitido la Contraloría General de Medellín, pues hablaba de un dinero que todavía no se había ejecutado en programas. Digamos, desde la parte administrativa, ¿esto por qué puede suceder? Entonces, no es falta de plata, sino falta realmente de parte técnica para poder administrar. Pues a veces también es falta de gestión y de planeación, es cómo se planea ese flujo de caja y ese flujo de recursos. Entonces esto pasa muchísimas veces, primero porque hay proyectos muy complejos y sobre la marcha van teniendo atrasos. Me explico, por ejemplo, hacer un intercambio vial o el tema de la gestión predial del metro del 80, pues se tiene un cronograma, pero ese es un proceso tan complejo, ir comprando cada uno de esos predios, que por supuesto que ahí puede haber atrasos, y ahí también se puede generar que algunos recursos se queden sin ejecutar. No quiere decir que no se necesiten, es que simplemente se modifica ese flujo de caja o el momento en el que se empiezan a necesitar. Y también es cierto que hay otras dependencias pues que no han hecho lo propio y que se han quedado ahí con los recursos guardados. Pero esto no es solamente de esta administración, esto le sucede a todas las administraciones sin excepción, y lo peor de todo es que muchas veces dejan esos recursos en cuentas de ahorro que son depositados
propósitos a la vista que no recuperan ni siquiera la inflación. Entonces, no es solamente que no se ejecuta el proyecto, que los costos del proyecto aumentan, sino que además la plata pierde valor porque también hacen una mala gestión financiera de esos recursos, dejándolos en cuentas que no ganan ningún tipo de interés. Sí, bien pueda, bien pueda que es otro tema. La semana pasada la veeduría de Medellín, ¿Cómo vamos?, presentaba un informe bastante interesante sobre las personas que aspiran a la alcaldía de Medellín y hablaba de unos puntos donde había mayor necesidad. Hablaba del riesgo de desnutrición en la niñez, del tránsito, por ejemplo, de educación media a la universitaria, de cómo ha bajado el tema de la gestión de basuras y escombros, que es algo que se ha quejado mucho los medellinenses. Todos estos temas como urgentes. ¿Usted qué lectura dio sobre ese informe? Porque la vimos allá. Mire, la verdad yo ya venía trabajando muchos de esos temas, incluso antes del informe. El informe, digamos, corrobora muchas de las cosas que yo he venido analizando, por ejemplo, en el tema de educación. Yo creo que es lamentable que a pesar de que Medellín sea la segunda ciudad con mayor presupuesto en educación, por eso digo, el tema no es cuánto, sino cómo se invierte. Estamos supuestamente bien en cobertura, pero la calidad ha desmejorado de una forma increíble y eso lo vemos con los resultados de las pruebas Saber. ¿Cómo es posible que la primera institución pública de Medellín en las pruebas Saber del año 2022 aparezca después del puesto número 700? O sea, la única ciudad capital por la que estamos por encima es Cartagena. De resto, todas están por encima en calidad educativa. Y esto también se ve porque no es solamente la infraestructura de los colegios, digamos que la infraestructura y que sí, algunos colegios están en muy mal estado, es un síntoma, pero no es la raíz del problema. Acá también tenemos que cuestionarnos qué ha venido pasando durante los últimos años con el tema de la calidad educativa, porque no es cuánto se invierte, Medellín es de las que más invierte, sino cómo se invierte, porque efectivamente tenemos un puesto 700 y la deserción está disparada en el bachillerato. Entonces creo que también para eso tenemos que pensar en metodologías de educación flexible, porque ya también el esquema de que un adolescente es lo ideal, pero no se está presentando, que tiene también que resolver su problema de alimentación y otros problemas económicos de su vivienda, puede que no tenga la posibilidad de ir 5 días a la semana, sentarse 5 o 6 horas a una institución educativa. Entonces creo que ya también es hora de pensar en otras metodologías de educación flexible que nos ayuden a combatir la deserción tan alta que se está presentando, pero manteniendo siempre la calidad educativa. Yo la iba a llevar de nuevo al plano nacional, María Paulina. ¿Usted se siente tranquila con el proceso electoral que se viene en octubre a propósito de las denuncias que ha hecho el mismo registrador sobre que hay constreñimiento en ciertos municipios? ¿Se siente tranquila con que van a ser unas elecciones limpias, que no le van a robar votos, que no van a tener escándalos? ¿Siente que el resultado es confiable? Pues yo creo que siempre va a existir interrogantes. A mí la verdad es que este gobierno no me genera confianza y las instituciones o de diferentes instituciones también tienen una crisis de credibilidad y de legitimidad, pero por eso también la invitación es a que sea una campaña limpia de argumentos, que no se siga con la polarización, porque finalmente la polarización no ayuda a solucionar los problemas de fondo, y yo creo que la invitación también para todos los candidatos es de verdad construir soluciones, porque acá no se puede apostar a que todo salga mal, porque recordemos que si al país le va mal, pues a nosotros también nos va mal. ¿Qué sigue ya después? O sea, estamos ya a casi 20 días, 25 días, que empiece ya la campaña, según lo dice el Consejo Nacional Electoral. En este tiempo, ¿usted qué va a hacer y cómo va a arrancar en julio con todo este proceso? Pues Nacho, yo por eso quise entregar las firmas de primera, porque había hecho un trabajo muy juicioso durante 4 meses y las entregué de primera porque creo que ya llegó la hora de pasar la página de las firmas y poderme concentrar en terminar de construir, que ya lo tenía obviamente muy avanzado, pero terminar de afinar unos temas, la propuesta que le vamos a presentar a la ciudad y terminarla de construir con los sectores empresariales, sociales, culturales, deportivos, diversos de la ciudad, porque se necesita también, insisto, que la campaña no sea simplemente polarización y ataques personales, sino que sean de verdad propuestas realistas y de fondo para todos los problemas que hoy tiene la ciudad, que no se van a resolver únicamente con la salida de Quintero el 31 de diciembre. ¿En qué se va a enfocar?
Bueno, son muchas cosas. ¿Le gusta la salud, le gusta la infraestructura, le gusta la seguridad? Todo, Nacho. Todo. Yo creo que finalmente acá son muchas las cosas que tenemos que atender con prioridad. El tema de seguridad, que creo que también es un tema transversal que afecta a la economía, que afecta a la inversión, que afecta al turismo. Nada menos hoy salió un artículo de cuánto habían aumentado los hurtos a los turistas y pues eso también nos genera una muy mala imagen. Creo también, como lo decía, el tema de la calidad educativa, la educación en general, los temas también de movilidad, el sistema de transporte, el metro requiere una especial atención, para nadie es un secreto que el metro viene fallando más de lo normal, que tiene diferentes puntos críticos en su carrilera que no han sido atendidos, que tiene problemas financieros y nada colapsa más el área metropolitana que una falla del metro. Y eso está comprobado. Creo también que hay que recuperar la Secretaría de Movilidad, que está concesionada a unos privados desde hace varios años. Entonces, finalmente son muchas las propuestas, pero sí creo que Medellín de verdad necesita una alcaldesa, un alcalde, y no tener personas que ven a la ciudad como una segunda opción o como una plataforma presidencial, porque creo que eso también le ha hecho mucho daño a la ciudad con los últimos alcaldes que hemos tenido, que todos sin excepción se han dedicado a pensar no en administrar la ciudad, sino en tener aspiraciones presidenciales. ¿Quiénes le van a colaborar? Nacho, pues ¿Quiénes serían sus secretarios? Usted ya tiene... ¿Con quién está construyendo ese plan de gobierno? Pues como les decía, lo estamos construyendo con diferentes sectores. Creo también que los empresarios en esto juegan un papel fundamental, porque hay candidatos que dicen que van a crear cierto número de empleos, pero finalmente la administración municipal no está para crear empleo, está para generar las condiciones para que sea el sector privado el que dinamice la economía y el que cree esos empleos estables y duraderos. Entonces vamos a hacerlo con empresarios, con la academia, con los sectores sociales, culturales. En fin, eso tiene que ser un proyecto incluyente donde todos se sientan representados. Se superó ya lo de Chuscalito y en última les terminaron dando la razón. Total, fíjese Nacho, pues yo nunca dudé de eso, yo siempre fui coherente, actué de acuerdo a mis principios, lo único que yo no podía traicionar eran mis principios y la defensa de los derechos de la mujer, y el Consejo Nacional Electoral confirmó que en nuestro caso hubo violencia política, hubo violencia de género, que hubo presión indebida a través de comunicados, y la verdad es que fuimos víctimas, pues la concejal Natalie, Lina y yo, de un matoneo en redes sociales y en algunos sectores, pues que no se lo deseo a nadie. ¿Y cómo después de ese daño tan grande que les hicieron, cómo recuperarse de ese daño? Porque quedó en el imaginario que ustedes eran las que no estaban con el partido, en última ya les dan la razón a ustedes. ¿Cómo superar ese daño tan grande que le hicieron? Pues yo creo que finalmente el partido y el tiempo terminó dándonos la razón, porque no solamente es lo que dice el Consejo Nacional Electoral, es también que el partido terminó revocando todas las actuaciones que hizo en nuestra contra. Sin lugar a dudas, pues hubo un daño muy grande, no solamente pues, a nivel personal, sino también incluso para nuestras propias familias. Mi mamá era una que no dormía por esos días. Pero yo creo que cuando uno es coherente, cuando uno habla con la verdad, cuando es transparente, pues finalmente los hechos hablan por sí solos. Pues esperamos tenerla por aquí próximamente, ya sí con unas propuestas mucho más concretas. Por supuesto que sí, para mí siempre es un placer estar en la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cuándo esperan respuesta de las firmas de la registraduría? Se demora 40 días, entonces ya llevamos una semana, les entregamos hace una semana, esperamos que... Pero que entregamos una buena cantidad, ¿o no? Sí, claro, 140.000 y se necesitan 50.000 válidas. Yo estoy muy tranquila con el proceso que realicé. Eso fue mucho o que realizamos, porque en realidad también me siento muy agradecida con toda la gente que me apoyó, los voluntarios y demás que se la jugaron por este trabajo. ¿Usted está montando un movimiento más no un partido? Sí, yo creo que... O sea, usted ahorita lo escuché decir que candidatos que quieren ser presidenciales, usted está en esa tónica de que en última instancia su movimiento se vuelva un partido para irse para Bogotá y toda la cosa. Mire, yo creo que cada día trae su afán y mi prioridad es Medellín, es que a Medellín le vaya bien, es presentarle una propuesta seria a Medellín y ser la primera alcaldesa electa. Yo no tengo otras aspiraciones a nivel nacional, porque creo que cada día trae su afán y que la prioridad tiene que ser Medellín, y que eso justamente es lo que le ha hecho muchísimo daño a la ciudad. María Paulina Guinaga, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Nacho, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Ya los invito a hacer una pausa y ya volvemos con una invitada bastante especial.
Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, antes de saludar a nuestra invitada, a la politóloga Nuria Estrid Gómez, quiero preguntarle a usted por qué los hospitales de Medellín están llenos. Usted que le gusta el tema de la salud. El de Nacional, Nacho. El hospital de Nacional, que desafortunadamente tiene malas noticias de cara al compromiso de Copa Libertadores. Se lesionó Dorlan Pavón, se lesionó Danovis Vanguero y se lesionó otra vez Francisco da Costa. 3 bajas importantes para el técnico Paulo Autori, que desde la 1 de la tarde comenzó el operativo de desplazamiento hacia territorio paraguayo. En Asunción, el compromiso el próximo jueves, Nacho, frente a la Olimpia de Paraguay, que va a definir cuál de los 2 equipos históricos de Copa Libertadores será el líder del Grupo H. Viaja con 23 concentrados en vuelo charter, va y viene, porque el próximo lunes festivo tendrá compromiso ante la Alianza Petrolera en la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Cuándo juegan? El jueves, juegan el jueves, a las 7 de la noche. Nacho, si me permite, pregunta de hincha. Sí. ¿Lo de Dorlan es delicado? No, no es tan delicado. Es una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, pero le tienen que dar regulación de carga. ¿Dónde? Porque si no, en el isquiotibial. ¿Qué es eso? Es una parte del músculo que linda en la parte exterior de. ¿Usted sabe qué me decís tú la semana entrante? Me está doliendo el isquiotibial. Por eso muy ¿Así? Y por eso se incapacita, sí, Nacho. Sí, se incapacita. ¿Eres capaz de que le duele el isquiotibial? Claro, Capacitan a total. los futbolistas. Venga, y cuénteme una hipocondríaco. cosa. ¿En qué fase estamos ahí en la Copa Libertadores? ¿Eso es Copa Fase de Libertadores? grupos, fase de grupos. O sea, la fase inicial. La fase inicial. ¿Cuántos partidos jugados de Copa Libertadores Nacional? Nacional ya lleva 4 partidos, Nacho. Y ya está clasificado a la siguiente ronda. Le faltan nomás 2. Ah, muy bien. O sea, ¿cuál debe ser el resultado este? ¿Puede ganar o perder? Puede ganar o perder, igual se mete a la siguiente ronda. Con Olimpia, que es el otro clasificado, solamente define quién va a ser el líder del grupo. ¿Por qué es importante ser el líder? Porque usted siendo líder evita enfrentarse a los otros líderes. Sí, claro. Que van a ser los brasileros, puede ser Boca, puede ser River. Entonces es importante traer un buen resultado, Traer de un buen empate para resultado. arriba. Claro que sí. Sí, el empate sirve porque aquí cierra con Patronato en el Atanasio. ¿Qué más tiene usted para contar? En el fútbol femenino, Nacho, se definieron los cuartos de final por la llave donde estaban los equipos antioqueños. Atlético Nacional se impuso 3-1, sacó al Deportivo Independiente Medellín y el próximo rival será el Independiente Santa Fe. Duelo entre las verdolagas, formas íntimas, ante las leonas de la capital de la República. Y en el otro costado, el equipo de Catalina Usme sigue siendo uno de los líderes, obviamente, del fútbol femenino en nuestro país y se enfrentará al equipo del Deportivo Pereira. Hablando del Deportivo Pereira, recordemos, Nacho, que también hay participación de Copa Libertadores para el Deportivo Pereira, que juega frente al Monagas de Venezuela. Pregunta ignorante, ¿cuántos equipos en femenino hay? Hay 14 equipos. 14 Nacho. equipos. Sí. ¿Y ellas juegan en el mismo horario de los hombres, No, pues, antes de un siempre. A veces partido? juegan en la noche, ¿O son a veces- otros horarios A veces distintos? sí se combinan, Nacho, a veces sí se combinan, pero ya cuando están en instancias definitivas los horarios varían. Sin embargo, cuando son previas, cuando se vende, digamos, el gancho, primero el fútbol femenino y después el fútbol masculino. ¿Y eso se está dando? La chica sí, claro, y funciona. Por lo menos en el partido anterior, cerca de 8.000 personas, 9.000 personas fueron a ver el partido entre Nacional y Medellín femenino. Ah, qué en el bien. Atanasio. O sea, sí en lleva el- público. Sí, está llevando público, Nacho, en Occidental Alta. Ni hablar del compromiso cuando se disputó en Ditaires. La casa llena total. Entre Atlético Oigan, pero Nacional es que Deportivo dos partidos Independiente seguidos debe ser duro. Uno femenino Sí, y después uno masculino, se- viceversa. Seguramente sí, Eso es pero largo. cada duelo entre las chicas tiene su tinte especial, ¿no? Es Muy bien. bastante Pero llamativo. ¿saben, Nacho? Antes, qué pena. Había un torneo que era de reservas. Entonces había los partidos de la liga y antes era el Sí, por eso campeonato de pregunté, reservas. sí, Eran dos porque me parece partidos. que deberían estar ligados los dos Eran para dos seguir partidos. promocionando el fútbol Lo están femenino. lo están haciendo, Nacho, pero ya en instancias definitivas sí le meten la exclusividad. Le meten la exclusividad porque igual la gente también, bueno, ¿Y vamos ese a ver un torneo quién partido. lo maneja? También lo maneja la DIMAYOR. Y también está con las mismas características del fútbol profesional. Cada- Es que nada más se puede emitir, que no se puede mostrar goles, o sea, todos esos Sí, enredos que también. tiene el fútbol. La misma cosa. También, sí. Perfecto. También tienen sus derechos. ¿Para dónde va Messi? Nacho, Messi al parecer regresaría al Barcelona. Sí. Petición directa de su amigo Xavi Hernández. Laporta, digamos que de una u otra manera no ha sido concreto con la situación No del le argentino creo eso. para su regreso. ¿Cuántos años Sin que tiene embargo, Messi? Messi ya tiene 35 años, Nacho. 35 años y tiene dos opciones. Salir para el fútbol de Arabia Saudita, el Hilal, que le está pagando casi 450 millones de euros por temporada, o regresar de corazón al Barcelona. ¿Qué puede, el dinero o el corazón? Yo pensaría que se vuelve para España. El Él amor está o el más interés. cómodo Sí, en claro. España, sí. Messi no se va a morir de hambre, Nacho. No, ya se va a sé, morir de porque hambre. una fortuna ya. Y seguramente él va a querer jugar la última etapa, digamos, de su carrera en élite en el equipo que se lo dio todo, que es el Barcelona. Claro. Óigame, y vámonos a la contraparte, Cristiano.
Cristiano Ronaldo sí, al parecer, sale del Al-Nassr, que es el equipo que comparte con David Ospina, el colombiano. Fuentes cercanas al portugués afirman que está aburridísimo en Arabia Saudita, que no le ha gustado, digamos, la cultura, la forma de vida, el tema deportivo, que no se compite a alto nivel. Hay una propuesta bajo la mesa. Tiene él? Cristiano ya tiene 38 años, Nacho. Y ya hay una propuesta de parte del Paris Saint-Germain, o sea, el equipo del cual se va Todavía Messi. siendo tan grande y lo jalan. Es que comercialmente Cristiano vende lo que usted no se imagina, Nacho. ¿Y el Nacional no le gustaría traerlo? No creo que Nacional tenga con que, ni Pues con Medellín. 58 años va a tener Nacional para traer a No lo Cristiano puede traer, Ronaldo. chévere, ese porque Ni está con 60 y emocionado. punta, no, Ah, Nacho. de pronto ese hombre se conduele y dice, uy, Medellín, la ciudad de la eterna primavera, reinventada, una ciudad No, resiliente. con la situación política que ha vivido Medellín en los últimos años, no ¿Usted creo le que vaya a creía eso, decir pues? no. Ni a los 58 años. Ni a los 58 años. ¿Usted qué opina? ¿Usted iría a un partido para ver a Ronaldo a los 58? Ay, Nacho, no voy cuando estuvo en sus Cuando estuve en los años 22. No, fue a los 16, Bueno, hágame el doctor, favor. tiene usted la venia para que se retire, que sé Perfecto. que tiene Compromisos. compromiso. Bueno, José Fernando Gil, nuestra politóloga, para hacer un análisis más profundo de todo lo que ocurrió, lo que ocurrió este fin de semana, digamos que fue como esa gotica que llenó la copa, porque ya esto estaba lleno de antecedentes, o sea, desde el hijo, ministros, o sea, cada vez la cosa más compleja. Pero ayer, digamos que ya se vuelve con un tono completamente diferente. Sí, Nacho, ayer está ya después de las declaraciones que se conocen, que filtra en horas de la tarde del domingo la revista Semana, la respuesta y demás comentarios posteriores del señor Armando Benedetti. Y lo último, del día prácticamente de hoy, en horas de la mañana, donde él se reversa, o mejor, desde anoche, él se reversó en lo que manifestó en un principio, y por eso invitamos a Nuria Astrid Gómez, politóloga, especialista en comunicación política, para analizar, después de todo este alboroto, este escándalo que se vive a nivel interno, qué le puede esperar al gobierno del presidente Gustavo Petro en lo que se avecina y por lo menos en el futuro cercano. Y después del reversazo de Armando Benedetti, politóloga, ¿qué piensa usted? ¿Para dónde va el gobierno? Bueno, buenas para todos ustedes. Gracias por la invitación. El gobierno de Gustavo Petro siempre ha tenido una dificultad desde que llegó, y es que no tiene un imaginario único. ¿Eso qué significa? Es decir, que no ha tenido la posibilidad de construir un ideal de país, un ideal de dónde está este gobierno, un ideal de hacia dónde vamos, y esto ha sido muy difícil de venderlo comunicativamente hablando. Por otro lado, tenemos el estilo de gobierno y el estilo de liderazgo de Gustavo Petro, que es un autoritarismo casi monárquico, donde él es el centro, él es el que habla, él es el que dice, es el que responde, él es el que defiende, él es el que ataca. Está centrado las comunicaciones en él. Y tercero... Bueno, tíreme el tercero. Espere que yo estoy anotando. Ya anoté ideal, preguntas, monárquico, el segundo, siga con el tercero. Autoritarismo. Y tercero, en la falta de tener ese ideal de imaginario, todos los que han llegado al gobierno tienen una agenda propia. Es decir, ministros, personal que ha llegado a las diferentes entidades, tienen agenda propia que dificulta la configuración de un imaginario único. Entonces, en este sentido, se mantendrá una incertidumbre frente a qué estamos, hacia dónde vamos, cuál es el gobierno, qué es hacia dónde quiere ir el gobierno nacional. Entonces, eso es lo principal, pero viene de consecuencia de cómo se hizo también la campaña. Bueno, entonces empecemos por lo primero. Usted habla que no ha logrado construir un ideal. Lo que pasa es que venimos con una propuesta nueva. O sea, era casi que refundar el país. Es muy difícil en 8 meses, 10 meses, uno tratar de venderle ese ideal a todo el país, porque si uno va a mirar su electorado, pues o sea, una gran parte del país votó por él, pero no era la gran totalidad del país. Nos vendieron que el país estaba muy mal y el país en el fondo no estaba tan mal como ellos lo querían hacer ver. Precisamente, Nacho, por eso es que Muy bien. Cuando llegamos a un tema, cuando llegamos con una especie de propuesta de cambio, la palabra cambio, como muchas de las, digamos, de las consignas políticas, están relacionados con algo que yo defino significantes vacíos. Es decir,
no tienen ningún tipo de contenido porque es una palabra que para nosotros, 6 que estamos aquí, va a significar completamente algo distinto. Y sobre todo igual. porque somos una población, o todas las poblaciones son inmediatistas. O sea, usted entró y ya, yo quiero el cambio. Claro, ¿sí o no? claro. Lo queremos ver. Y la gente piensa que ya, se montó este señor y ya todo el mundo iba a tener solucionado sus problemas. Sí. Además, porque el tema es que el hecho de ser tan inmediatistas, todos los colombianos tenemos, y en política todos los tenemos, algo que se llama el sesgo del presente. Es decir, eso que nos juega en nuestra psicología de que todo lo queremos ya y que solamente vemos el problema ahora. Entonces, cuando teníamos el tema del cambio, no se construyó un ideal o un imaginario de país único. Es decir, o no se temporizó. Es decir, este modelo del cambio, pero esto va a demorar 20 años o 50. Exactamente. Él sí intentó decirlo, pero en un momento donde dijo que necesitaba 10 años, ¿sí o no? Exactamente. Pero igual, de todas maneras, como en una campaña electoral, solamente tenía la oportunidad de hacer unos cambios en 4 años. El hecho es que cuando llegó no generó, o el grupo que lo acompañó inicialmente en el tema de los ministerios y del gabinete, llegaron con unas agendas propias, porque recordemos que muchos nunca habían estado en la política, en la administración pública, pero sí la mayoría estaban en unos procesos de sindicalismo o habían hecho unas apuestas desde mucho tiempo atrás, desde sus diferentes intereses particulares y de gremios, en configurar unas soluciones a su manera. Es decir, cada uno llegó con su única ideal de cómo hacer las cosas y no necesariamente con el tema de país. Entonces, desde ahí es un problema porque no hubo ni una ruta de construcción, ni algo que nos iban a decir, vea, este es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 del país y con esto vamos a llegar. No, solamente nos cambiaron como si fuera por arte de magia que así iba a cambiar el país. Mire, el segundo punto que usted dio me parece muy interesante. Haciendo referencia a este del que usted está hablando en este momento, vuelve y juega. Usted mira un Bukele y dio resultados. Usted, devolvámonos en la historia. El presidente o expresidente Uribe muy tempranamente dijo voy por esto y empezó a dar resultados. Pero me quedé con esa duda. Usted dice que es muy autoritario. Sí, la forma en cómo... ¿Y a usted no le parece que Uribe también era muy autoritario y todo tenía que pasar por él y eran como muy similares porque los dos son como muy caudillos? Es que son igualitos. Ah, son igualitos. Son igualitos en esa forma de hablar. Es decir, obviamente hay unas diferencias en la estrategia, en el estilo, pero el fondo de liderazgo es igual. ¿Y por qué a Uribe le funcionó y a Petro no? Por dos razones. Una, porque la diferencia del autoritarismo de Uribe, como usted lo dijo, estaba en hacer cosas y hacer que las cosas terminaran ya. En este, no. ¿Por qué? Porque más de la palabra, más de lo dogma, más de lo idealista que es Petro, más de la retórica, él habla mucho, palabras hermosas, pero digamos que no hay no concreta realmente algo que realmente tengamos que decir. Entonces, es como cuando uno dice mucho y terminó diciendo nada, o terminó contradiciéndose, o terminó devolviéndose. Y otra cosa es que con la necesidad que tiene él de manejar la agenda mediática y de imponer la agenda mediática en Twitter, ha hecho que salga a dar unas expresiones que obviamente le toca retractarse, le toca borrarse, compartir información falsa, y eso obviamente se nota que es un desespero, digámoslo así, una reacción frente a cómo me mantengo en ser la noticia permanente. O sea, él necesita ser el centro en todo momento. Es ahí la diferencia entre las formas de actuación. Docente Nuri, me quiero quedar en ese punto porque he hablado mucho que su medio de comunicación predilecto y más expedito es su cuenta de Twitter, pero no la ha utilizado para calmar toda esta crisis que se tiene. Ha habido un silencio y un hermetismo por parte de él puntualmente sobre lo que está sucediendo e incluso está disparando otras cosas, como lo mencionábamos más temprano, y está hablando de investiguen lo que pasó con Marta Lucía Ramírez y el gobierno Duque, claro, los sobornos, etcétera y demás. ¿Cómo le juega al presidente de la República la determinación de guardar silencio en este momento coyuntural que está pasando su gobierno? Bueno, eso hay que entenderlo en un marco de que la forma comunicativa de este gobierno es como si fuera la oposición, como si estuviera en campaña. Eso se llama campaña permanente, pero realmente lo que ha estado haciendo es que pareciera que estuviera contra sí mismo, contra el propio gobierno. O sea, no se han entendido desde las comunicaciones de gobierno
que el tono, el estilo, los mensajes tienen que ser muy diferentes. El hecho de que Petro en todo momento persiga un enemigo único, el enemigo único primero estuvo un tiempo con Bukele, estuvo un tiempo con opositores, ahora es el tiempo con el tema de los medios de comunicación. Entonces, siempre necesita tener una especie de contendor a quien hablarle, con quien manejar unos mensajes de oposición. ¿Por qué? Porque es que la política hoy no se juega en el campo deliberativo, se juega en el campo adversativo. Es más importante el nivel del rival y del opositor que tengo, del adversario, que de aquello que yo puedo hacer de construcción. ¿Y quién es el adversario para Petro? Porque pareciera que está, como usted lo decía, dentro de su mismo gobierno, sus mismos, aquí el ex embajador Benedetti, Laura Sarabia. ¿Quién es el adversario de Petro en este momento? Va a cambiar permanentemente de adversario y ya lo ha estado cambiando. ¿Por qué? Porque ya no tiene el adversario único que es natural de él, Álvaro Uribe Vélez, que ha sido, para mí me ha parecido muy estratégico lo que ha hecho en este gobierno, y es tratar de calmar las aguas, estar muy conciliador, pedir respeto al gobierno, al presidente, y eso hace que también le haya quitado peso al rival natural que es Álvaro Uribe Vélez. Obviamente el rival ahora es el enemigo, el gobierno anterior. Todo es culpa de lo que pasó con Duque, todo es culpa de la vicepresidenta, todo es culpa de lo que pasó. Y hay una situación muy particular, y es que en ese estilo autoritario no tiene la habilidad de reconocer fallas. Siempre va a buscar un culpable, nunca va a asumir un error como lo hizo Benedetti ayer. Pero entonces siempre va a buscar eso, porque también es su estilo. Como él necesita mantener la agenda mediática, ese fue ese estilo, y eso obviamente es los medios de comunicación son la caja de resonancia ahora para todo lo que diga Gustavo Petro. Entonces es un estilo, es algo que está con su estilo. Segundo, que no hay ninguna estrategia comunicativa que le permita a él trabajar eso. Y tercero, porque es que él no suelta el Twitter. O sea, muchos de los que acompañan su estrategia de comunicación le ruegan que les entregue el Twitter, y es imposible. O sea, es un tema netamente reactivo, no propositivo. O sea, su comunicación de gobierno es netamente reactiva. Caer en esa espiral de la que usted está hablando, que eso es una espiral y parece ser que uno baja y baja o sube y sube, ¿en qué lo afecta en este momento? Porque entonces digamos que él no va a cambiar, ya es muy difícil porque ya es una persona hecha y derecha, y ya está, ya tiene sus vicios, sus cosas. ¿En qué va a afectar todo esto que está pasando? Y adicionalmente, que salió del interior de ellos mismos, no salió, no es de afuera, sino que todo implosionó. Fuego amigo. Sí, implosionó. Estar en esa espiral, y ahora digamos el Congreso, la Cámara, todo el mundo, ¿cómo lo va a afectar? ¿Qué maniobra política va a tener? Hay una cosa que decimos los consultores, es que cuando el enemigo se está equivocando, no le cuente que se está equivocando, déjelo hacer. Y pareciera que a pesar de todas las advertencias que se le hacen al gobierno de Petro, el propio Petro, no hace caso y sigue reiteradamente cayendo en eso. ¿En dónde lo afecta? Ya lo está afectando directamente en el tema de la aprobación. Estamos casi en un menos de un 30% de aprobación a nivel nacional. Sí, o sea, ¿cuándo salió? El que salió de Inbamer esta semana. Sí, ya está menos del 30. 30 y alguito. Sí, está en ese rango. Sí. 33%. Exacto. O sea, ya hasta que le va a los lados de Boric, ¿o qué? Sí. Segundo, que el hecho de que se han retirado una gran cantidad de personas que han estado con él anteriormente. Entonces, el hecho de que Roy Barrera desde hace mucho rato dijo prácticamente es que se está equivocando. Lo que salió a decir Benedetti, que uno lo que piensa es cómo habrá negociado después de 3 horas un Twitter donde decía Benedetti es que me estaban utilizando y estaban engañando, que borró luego el Twitter y después salió a decir que efectivamente era que estaba en unas condiciones y pidió perdón. Y todo lo que se le van saliendo, el hecho de lo que dice Alejandro Gaviria, de lo que dice Ocampo, de lo que está saliendo a decir Cecilia, bueno,
Es decir, Hasta todos este mismo aquellos... Lucio, ¿es que se llama? Carlos Alonso. Carlos Lucio, Alonso, que fue su amigo Lucio. en el pasado. Sí, Pero porque hace fue, muchos pero le años. tira duro, el mismo Robledo, que es de izquierda y también contradictor. Pero o sea, Robledo siempre lo ha Robledo siempre desde lo que ha empezaron pero hay la una parte campaña. de la izquierda que ya pues no le copia, es que ni la misma Claudia López también se apartó del redil y ella es presidenciable. Así es. Entonces, ¿se está quedando solo o siga usted con su historia? Se está quedando en ese sentido solamente con su familia. Es decir, pareciera en realidad que llegara a ser una presidencia casi monárquica, porque su esposa tiene mucho poder, sus hijas, que son influenciadoras en cierto sentido, tienen mucho poder frente a lo que dice y lo que hace. Los escándalos de su hijo y de su familia también lo afectan. Entonces, pareciera que todo le estuviera jugando en su contra. El tema de las reformas, el hecho de que se hayan parado la discusión de las reformas en el gobierno, en el Congreso, es debilitante, porque obviamente tenemos sesiones hasta el 20 de julio y luego se paran por el tema electoral. Y los congresistas no bobos, ellos saben que ellos se van a hacer reelegir. Entonces, entran y salen. Eso es una puerta giratoria, yo no puedo, yo voy, pero usted equivocó y yo me salgo. Eso Y así además rápido. los congresistas están ahora pendientes de esto de las elecciones territoriales, entonces ¿qué están ponen? dando los avales, están garantizando que realmente se mantengan su poderío regional, eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, no hay, digamos, la dinámica real como para dar esas discusiones en serio, sino que se podrían utilizar ciertas estrategias para pasar por debajo de las reformas y eso obviamente ya le va a quitar la legalidad y la importancia que realmente tiene. Entonces, es bueno que se hayan suspendido, van esas cosas. Tercero, el tema de la afectación del dólar que sube o baja, el hecho de que es simpático que digan que se calmaron los mercados por el tema de lo que dijo él y de lo que pasó este fin de semana. No es tan cierto eso. No. Eso es una espiral que viene así tradicionalmente, pero sí es un efecto que lo vamos a ver ahorita el 29 de octubre con el resultado péndulo. ¿Por qué? Cuando el tema de la política es un péndulo y solamente hay derecha e izquierda, el centro es un centro muy interesante para trabajar, pero cuando hay una desafección política, cuando hay un hastío de los ciudadanos frente a las promesas no cumplidas de los políticos, lo que hace es que el péndulo vira. Estábamos en un relato de que todos los colombianos estábamos cansados de unos gobiernos de derecha, no eran ultraderecha, pero así se hacían denominar, y obviamente eso estaba aquí y giró totalmente el péndulo hacia el otro lado, hacia más lejos. O sea, es decir, entre más lejos esté el péndulo, más una reacción más exagerada va a estar hacia el otro lado. Profesora, va hacia la derecha. Profesora Nuri, hay una situación acá y es con uno de los que siempre ha acompañado a Gustavo Petro y es el ex senador Gustavo Bolívar, quien lo ha criticado incluso desde que era senador, luego se separó, pero él dice, yo soy fiel al proyecto del pacto histórico de la Colombia Humana, soy fiel al presidente Gustavo Petro, pero critica muchísimo con quién se ha reunido el presidente. Cuando llegó Roy Barreras en campaña lo criticó, cuando llegó Armando Benedetti en campaña también lo criticó, y él ahorita dice, yo creo en el presidente, pero definitivamente sí pongo en duda las personas que lo están rodeando. Eso también ha desdibujado, digamos, ese ideal que usted manifestaba. ¿Y cómo leer esa posición de Gustavo Bolívar? Oiga, yo entre decía otras. que era muy... no era apasionado, sino que era uno de los que se podía alejar y criticarlo pues Y desde haciendo una orilla. acotación, se lanzó a la alcaldía de Bogotá, creo que va marcando pésimamente y hoy decide retirarse de esa aspiración y se devuelve a ayudarle a la campaña Sí. o al presidente Petro. Con la pregunta de María Andrea, ¿cómo entender este panorama? ¿O es que ya de entrada se dio cuenta que nunca va a llegar a la alcaldía de Bogotá? Bueno, hay que entender que el pacto histórico fue una estrategia electoral, no un partido político ni nada permanente, es una sola estrategia para poder llegar a ganar las elecciones. Y ahí fue donde se unieron toda la cantidad de partidos o las disidencias de un partido y del otro para poder sumar las personas que necesitaban o la estructura electoral que necesitaban para llegar. En ese sentido, sabían perfectamente que con el proyecto de izquierda, que obviamente estaba en cabeza de Gustavo Bolívar, de mucha gente del polo, de una parte de otro tipo de grupos políticos, no iban a ser suficiente para llegar, esos votos no alcanzaban a llegar. Entonces el hecho de poder llegar
un Roy Barreras, un Benedetti y otra cantidad de personas que sabemos que llegaron directamente a la campaña, hace que se desdibuje como un pacto completo de gobernanza. Solamente era para electoral, para ganar las elecciones. Ahora bien, el hecho de que cómo quedan. Gustavo Bolívar ha sido muy coherente con su posición. Siempre ha sido coherente el hecho de que él cree en el proyecto de izquierda, cree en la forma en cómo se debería manejar el país, es coherente con la crítica de llegar a esto, y ahora lo que está pasando es con esos, digámoslo así, con los izquierdistas puros, lo que están diciendo es: nuestro proyecto verdadero era el de izquierda. Todo lo que está pasando en el gobierno es por lo que han llegado, por lo que llegaron de los otros partidos y de los otros movimientos que contaminaron el verdadero proyecto de izquierda. Ese es el relato de ahora. El hecho de que Gustavo Bolívar se retire, porque él hace unas semanas sacó una encuesta donde él aparecía de primero, obviamente uno no sabe de dónde salió esa encuesta porque no es tan Estamos cierta que estaba. acostumbrados a verlas. Aquí hemos visto unos primerizos en la alcaldía, aquí uno se queda asustado. Sí, exactamente. Y ahora sale es que no tengo recursos económicos. Una alcaldía de Bogotá es costosísima, es igual de costosa que una presidencia, que una campaña presidencial. Y tenía una condición adicional, y es que está en este momento con un tema contractual, para un tema de telenovelas, para un tema de producciones, que aparentemente le va a dejar eso. Obviamente, el hecho de haberse retirado del Senado, el hecho de haberse vuelto a ser un influenciador del pensamiento de izquierda, es más coherente lo que está haciendo ahora. El hecho de que vuelva al gobierno sería para hacer una especie de revolcón frente a hacer una especie de limpieza de todos los otros partidos, una purga, correcto, una purga para poder tener la posibilidad de que el gobierno realmente mantenga el proyecto de izquierda. Entonces, pero ese de pronto cogería el puesto que le iban a dar a Benedetti, ¿sería el superministro o qué? José, pregunte usted. Podría ser el superministro, que no creo que le dé. Sí, Nacho, ¿qué le iba a decir a la profesora? Profe. Si quiere yo le tengo pregunta. Sí, hágale. Sí, si quiere yo le tengo pregunta. Profe, yo quiero que aterricemos lo que estamos hablando y hablemos de consecuencias tangibles que puede tener todo este escándalo. Lo que pasó con las interceptaciones ilegales, la financiación de la campaña, lo que alcanzó a decir o insinuar Armando Benedetti sobre el consumo de sustancias alucinógenas por parte de cierto círculo cercano y de dónde se consiguen. ¿Eso puede tener consecuencias para el presidente y su gobierno, políticas, jurídicas, legales? ¿De qué índole? ¿Cuáles? De las tres. En las jurídicas obviamente se van a abrir procesos. Los procesos, ya hay unos procesos desde solamente del Consejo Nacional Electoral con la investigación de la financiación. No sabemos de esos recursos de dónde son, pero eso va a haber una especie va a ser una investigación precisamente para eso, qué tanto se va a extender dependiendo de las alianzas que se tengan en el gobierno como tal con el Consejo Nacional Electoral. Y depende del hambre que tengan los medios de comunicación en este país para seguir escarbando y escarbando. Exactamente. Además que tengo entendido que eso es público. O sea, eso es público, no la pueden hacer esa investigación. Los medios pueden estar. Lo escuchaba esta mañana en mi emisora. Eso ya no es, lo dijo Federico esta mañana. Gutiérrez, Sí, lo dijo esta mañana. O sea, le vamos a hacer esto, pero esto todos los medios van a estar. Entonces, como la justicia aquí es demoradita, se le fueron 3 años en todo este cuento de escándalo en escándalo. Además de eso, segundo, el tema político va, digamos, va a disminuir. Va a haber una especie de desafección o una, llamémoslo así, una cruda frente al tema de el cambio no era el cambio eran los mismos, que ese es el relato que se está haciendo ahora, no solamente en los medios de comunicación, sino en las conversaciones y en las comunidades en internet, de que eso, el cambio no era cambio. Lo tercero es que a nivel, digamos, político, en el hecho de que pueda ser, si va a sacar reformas u otro tipo de proyectos, va a ser muy difícil la negociación en el Congreso. Ahí tenía el escudero que era Roy Barreras, que ese sí es digamos, un negociador político tremendo, pero ya no tiene esa figura. Y si no tiene esa figura, ya no va a tener cómo, porque la propia Laura Sarabia, que obviamente tenía posibilidades con los ministros de poder intervenir en el Congreso, no tiene forma ya no tiene capacidad. Entonces,
El asunto es que se ha pecado tanto de ingenuos o como de desconocimientos o de no ser previsivos con los riesgos que podían haber tomado para este tipo de cosas. Es decir, el hecho de llegar a la presidencia encegueció, digamos, a este grupo de poder encontrar los riesgos que podrían asumir ya en gobierno con todo eso. Profe, ¿cómo se podría, o más bien, el presidente cómo podría estar pensando en blindarse de todo eso que también se le puede venir a raíz de todos estos escándalos y qué actuaciones podría tener en mente? Bueno, lo primero, al estilo de Petro, siempre va a buscar culpar terceros. Va a salir con el tema de todo a mis espaldas, algo así por el estilo como ya lo hemos tenido, el hecho de que fueron otros y además por el ejército de redes que tiene, de influenciadores que tiene, va a decir eso mismo, o sea, van a imponer ese relato de que todo es culpa del otro. Sí, muy particular, se reactivaron desde hace... Las bodegas. Sí, claro. Sí, se reactivaron de una forma impresionante. Sí, ya claro, con un todos estos muchachos. hashtag, con un tema que una obviamente cantidad de muchachos permanece pero ahí. buscando culpables del pasado. Que Bolívar es experto en mover esos hashtags que se están moviendo en las redes Claro, sociales. y no solamente Bolívar. Recuerden que las estrategias de campaña estuvieron muy relacionadas con eso. ¿Y esto qué pasa? Que efectivamente dentro de su grupo de seguidores afirma y confirma ese sesgo de que todo el culpa es de los gobiernos anteriores, como dicen, de los 200 años anteriores de la democracia colombiana, porque así ese fue el relato. Llevábamos 200 años en una historia que se hablaba de una manera y que ellos vinieron a cambiar. El asunto es que el asunto es que lo que se está mostrando a través de los medios de comunicación, de la propia salida de los acompañantes del gobierno Petro, están dando cuenta de que efectivamente no funciona. ¿Cómo lo veo yo? Que va a estar en una situación no tan parecida como la que tiene Castillo en Perú, porque el gobierno no es tan, digamos, el Congreso, el Consejo Nacional Electoral y la propia ciudadanía para alcanzar a tener una especie de revocatoria no es tan posible, pero sí se va a trabajar en ese sentido. Y va a estar defendiéndose completamente. ¿Qué se espera? Yo espero radicalización frente al proyecto de izquierda, es decir, se acaban los diálogos políticos con los otros partidos, las nuevas alianzas, y va a tener un Congreso muy en contra, incluyendo, como ya lo está, gente del propio pacto histórico, que obviamente es crítico a la forma del gobierno. Aún así haya perdido todas las alcaldías en el país, porque la cosa como bajo se bien pueda con su pregunta y ahorita me complementa. ¿Le ve usted algún futuro a las 3 grandes reformas de este gobierno que eran para esta legislatura y claramente en esta no van a salir, pero pueden tener futuro en el resto del gobierno? Tienen futuro, sí, así se hacen modificaciones. El hecho de que hoy haya salido también una carta firmada por 100 exministros y personas importantes que han estado en los gobiernos, donde le piden al presidente retire la reforma y ponga mesas técnicas para conversar, para llegar a una concertación. ¿Por qué? Porque obviamente esta reforma tiene una sola mirada. Y esa mirada, digamos, con todos los análisis que se han hecho, que obviamente los medios de comunicación nos muestran más lo malo que lo bueno, efectivamente, hace que efectivamente la gente esté dispuesta a eso. Si no es por ese lado, van a caer es por el tema constitucional, es decir, los magistrados de la Corte Constitucional van a encontrar improcedente por alguna forma, ni siquiera de fondo, por formas, estas reformas. La laboral tiene mucho más acogida que las otras, pero... ¿La laboral o la pensional? La laboral no tiene acogida. Las dos, la laboral y la pensional. ¿Pero la acogida en quién? La laboral tiene acogida en los sindicatos. En los Claro, sindicatos, claro, pero todos los empresarios porque del país, cero. Porque fue por sindicatos. Sí, por eso, es que esa es una propuesta muy sindicalista, no es para los 100%, sí. no es a niveles. Entonces, pero sí tienen mejor, o sea, es decir, la voz unánime en contra es la de la salud. Pues estamos hablando en el Congreso. En el Congreso, no, en todo el país, no solamente en el Congreso. Si pasa, en el Congreso puede pasar. Obviamente va a tener que hacer muchas negociaciones. Si no logra hacer lo que llamamos la mermelada o las negociaciones que se hagan en el Congreso para poder satisfacer las necesidades de cada uno de estos congresistas, va a ser muy difícil, le van a seguir aplazando. Y
obviamente esto se va a ir a la Corte Constitucional y adicionalmente a las calles. Profe, yo tengo una pregunta ahí, porque con la reforma a la salud hubo mucho ruido, inquietudes, preguntas sobre si era estatutaria o si iba a ser una ley ordinaria. Y en la Comisión Séptima, incluso Ahmed Escat decía, estamos blindados porque ya tenemos concepto de que la podemos tramitar de esta manera. Sin embargo, ¿puede la Corte Constitucional llegar a decir un momentico, efectivamente ustedes se equivocaron y esto era una ley estatutaria y por ende está mal hecho el debate y tiene vicios? ¿O esa reforma efectivamente ya está blindada contra eso? Hacia ese momento lo que pasa es que esa es una sola de las razones que buscaría la Corte Constitucional para tumbarla. Hay otro montón. El hecho no solamente de esa forma de cómo presentarla, el hecho de los tiempos, el hecho de las horas, el hecho de que cómo fue presentado y a través de quién fue presentado, también hace parte de lo que genera la Corte Constitucional. Y por supuesto, siempre se fijará en el tema del fondo, que no vaya en contra de lo que es la Constitución Nacional y de las leyes que ya están en vigencia de nuestro país frente a esa reforma de salud. Sobre todo porque se va en ese sentido. No la quiero dejar en el tintero. Entonces, vienen yo siempre he dicho la tercera vuelta, ahora el 29 de octubre. Así es. Pues no ve uno, por ejemplo, en nuestra ciudad de Medellín que se haya podido consolidar ese proceso del pacto histórico, que usted dice que no es partido sino movimiento. No se ha podido consolidar. Barranquilla. Es una estrategia. Sí, yo sé, por eso, pero la estrategia supuestamente iba a continuar hasta estas elecciones. Barranquilla no está claro, en Cali también se desinfló la cosa, con la salida de Bolívar de Bogotá quedan sin un candidato fuerte. 4 ciudades, ¿en qué cambia el concepto ahí y qué representación tiene esto para el gobierno o para Petro? Listo. A nivel de alianzas, lo que se está buscando es no configurar un nuevo pacto histórico, porque fue en el momento que tiene. Ahora lo que está haciendo es, en cabeza de Colombia Humana, que sí es el partido, buscar un montón de partidos políticos o movimientos que se unan a ellos precisamente para hacer esos procesos de coalición. Pero entonces sí sería una especie de nuevo pacto histórico, un pactico histórico. Pero no nacional, regionales o municipales, y dependerá de los intereses particulares que se tengan en cada región y de los líderes de Colombia Humana de cada región. No es algo nacional, no es algo único que digamos este es el pilar de Colombia Humana para estos pactos, para estas alianzas, sino que corresponderán a cada uno de ellos. A pesar de que el pacto histórico, lo último que sacó en el mes de febrero, fueron unas condiciones de cómo hacer el tema de la elección de sus candidatos a gobernación, a alcaldías, a consejos y a ediles. Va a depender mucho, nuevamente, de los intereses de quienes están regionalmente al frente de Colombia Humana. Profe Nuri, a propósito de lo que estaba hablando de Ecuador y Perú, ¿cuál es el peor escenario posible para Colombia comparado con esos dos? ¿Qué puede pasar dentro de la institucionalidad que pueda ser como el peor escenario que se pueda presentar? No sé, la oposición, presentar moción, ¿qué puede pasar? El peor escenario es lo que está pasando en Perú. Que hay una especie ¿Pero eso se puede dar en Colombia? Eso se puede dar en Colombia, ¿qué? Claro. Que el Congreso llame a ¿qué? ¿Qué es? Que llame, o sea, que pueda hacer que el Congreso llame a una parálisis en ese sentido, prácticamente casi una operación tortuga, a revelársele a la presidencia específicamente para eso. No ir a los debates. Todo, así que prácticamente ya se está haciendo. Sí. O sea, ya se está haciendo de una manera no formal, pero ya estamos teniendo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque necesitan alargar esto, porque prácticamente el Congreso lo que tiene es el sartén por el mango con el tema de las reformas. Entonces tiene como un impulso gigante y de administrar. repente todos se le bajaron en 8 meses. Exactamente. Oiga, esto es una cosa, José, usted tenía preguntas. Exactamente. No, Nacho, una informacioncita ahí como adicional, nada menos se está diciendo que el Fondo Nacional del Ahorro se lo han entregado al Partido Liberal. Esa es la forma de empezar a repartir la mermelada para echarse ese partido que es muy importante y donde claramente, como usted lo ha mencionado en el pasado, Nacho, le están haciendo una especie de mitin al expresidente César Gaviria. Sí. ¿Va a poder gobernar? ¿Vamos a tener ministros estables a partir de ahora? ¿O tal vez todavía falta una depuración ministerial? Primero, la pregunta es, ¿Petro ha dirigido el país o ha dejado que se lo dirijan?
Esa es la primera. No, la pregunta yo la devuelvo a usted. Sí, esa Petro es estuvo una. a la ofensiva. Esa es y una. ahora está a la defensiva, Total. de cuenta misma de su propia gente. Entonces cambia el panorama. Sí. Cuando yo estoy a la ofensiva, estoy proponiendo, hagamos, tal, pero usted lo dijo al principio. No pudo vender el ideal. Se quedó echando cháchara, como lo decimos habitualmente, balconeando, pero no vendió el ideal del cambio. No fue capaz de construirlo, ni de mostrarlo, ni de vendérselo a los otros. Y adicionalmente hay una ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque va a ser una permanente crisis y esto se va a convertir en una crisis de cola larga. Es decir, esto empieza por aquí, empezó con el tema de la niñera, de Laura Sarabia, pero esto tiene una gran cantidad de cosas. El hecho de que Benedetti haya cambiado el tuit de ayer significa que sí hubo una negociación. Algo hubo ahí, pero el hecho de si no le cumplen, digamos, es la ficha más, digamos, más provocativa de este gobierno, de que todos los medios de comunicación están tratando de buscar la información para poder sacarlo al aire. ¿Por qué? Porque la información que tiene Roy Barreras, el propio Prada, Benedetti y otras personas tienen un poder gigante frente a cómo mantener agarrado de cierta manera, ponerle el cuello, las manos en el cuello a Petro para hacer eso. Entonces el asunto es que el hecho de que lo que genera una gobernabilidad, él no va a poder gobernar como estando, lo van a poner a gobernar según este tipo de información que se tenga. A propósito de algo que le mencionaba ahora Nacho, el presidente Petro, ¿lo están dejando solo o él se quiere quedar solo? Esa es buena pregunta. Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, muy buena durísima. pregunta. Sí, las dos cosas. Uno, por su característica de líder, por su megalomanía, por su egocentrismo, por su narcisismo, necesita mantenerse como en el centro único, ¿cierto? Entonces, obviamente, él se queda solo. Él autoriza, desautoriza a los ministros, responde a los medios de comunicación, publica cosas de los medios de comunicación, pone la agenda, entonces él queda solo. Y eso, obviamente, hay una molestia e insatisfacción también dentro del propio gabinete, porque no permite gobernar, no gobierna y no permite gobernar. Y eso tiene el otro sentido, el tema de que como no hay resultados inmediatos, la gente empieza a retirarse. Y eso es lo que le está pasando al gobierno de Petro, que le están pasando las dos cosas. Uno, el principal enemigo del gobierno de Petro es Gustavo Petro. Y segundo, los aliados ya no hay cómo mantenerlos frente a un tema de una negociación que no se pudo mantener o que no se puede mantener en el tiempo. ¿Complicado el panorama o cuando...? Es que uno llega y se pregunta una cosa, José. Usted, digamos, cuando está arriba, muy bueno. Cuando eso empieza para abajo, la aceptación que usted llame la que mejor. Ahorita, pues, yo sé, no había hecho bien la suma y restas. Volver a levantar esa aprobación será supremamente difícil y más si el panorama político del país se voltea. Sí, además porque se la está dejando muy fácil a la oposición. Y no tiene un golpe de opinión que dar. O sea, entonces en este momento, mire, ahí acabo de salir con otra cosa. Le van a quitar todos los beneficios que tiene la importación de vehículos eléctricos al país. Ahí lo estaba leyendo aquí hace un momento el ministro que decir, o sea, estamos hablando de un cambio climático, de energías renovables y salen con esto, gasolina para arriba. Lo que usted dice, el dólar no lo hablemos. Mi concepto es otro. Mi concepto es que es el dólar el que está débil y no el peso. Pero sabe, Nacho, por ejemplo, en la jornada de hoy el dólar en otras partes del mundo iba para arriba y en Colombia para abajo. La tendencia es distinta. Sí. La tendencia es distinta. Hay una cosa y es que este gobierno es el gobierno de los escándalos. Está bien que en toda parte habíamos tenido escándalos, pero este es todos los días un escándalo diferente. Y ya no solamente con la forma con la gobernanza, está relacionado también con la familia, con el pasado, con los aliados, es decir, el tamaño de los escándalos se crecieron totalmente. Y un escándalo tapa otro escándalo y no hay tiempo de procesar y de analizar qué fue lo que pasó, porque es el tema de la atención permanente justamente en lo que está pasando en el gobierno. Pregunta, ¿y a quién tiene Petro? Es que en su momento uno decía, ¿quién puede reemplazar a Uribe? Y no, son dos caudillos, cada uno en su estilo, pero muy parecidos. Sí. No hay otros iguales a ellos, o sea, no hay un Petro que... Pues algunos hablaban de su señora que se estaba preparando y haciendo todo esto, pero no hay otro Petro al que él pueda heredar este legado.
No. ¿O sí lo no, hay? además porque tampoco cuando... O Quintero. Cuando, él es ya un lo denominó. cuando alguien es autoritario, no tiene forma de delegar y nunca va a entregar el poder. Es decir, siempre lo va a concentrar en él. Y no tiene, y digamos que no cree en los relevos. Entonces no prepara los nuevos personajes que le pueden seguir. Igual le pasó a Álvaro Uribe. Como él era el centro, no preparó los que seguían. Y no les dan visibilidad. Y no les dan visibilidad, No porque les hay dan gente muy visibilidad. buena en ambos lados, pero no les dan la visibilidad, no les dan, digamos, un papel protagónico, no les ponen los focos y las cámaras para poder, por lo menos, que se posicione una imagen. Entonces, es ahí que va a ser muy difícil, que va a pasar como siempre, y ya pasó con el tema del Centro Democrático y la derecha, hay una atomización. Ya no hay un líder único, sino que hay un montón de líderes regionales. Y eso es lo que está pasando con lo de la izquierda. Parte del problema del presidente Petro es que quizás él se sabe mover muy bien, pero como oposición, no como gobierno. Exactamente, es que ese es el problema que ha tenido. Llevamos 10 meses de gobierno, pero parece un gobierno como si estuvieran ellos en la propia oposición. La forma en cómo se habla, la forma en cómo trabajan, pareciera que todo es un discurso de oposición. Yo no he visto en las cuentas de Gustavo Petro algo diferente a lo que él habla de los escándalos, de los medios de comunicación, de pedir que busquen a uno, que juzguen al otro, y siempre está centrado en generar polémica, generar dónde se concentra la información. No ha habido en los últimos 300 tweets la capacidad de decir, venga, esto lo estamos logrando en Colombia. Lo último que hizo fue el tema de lo del dólar ayer, justamente, que estamos bajándolo, y entonces que eso sí es gracias a lo que nosotros estamos haciendo. Me quedan 2 minutos. ¿Esto en qué puede afectar al país? El país sobrevivió a Samper, que pues, después de la crisis de gobierno que tuvo el presidente Samper, creo que eso es histórico en Colombia. Muy pocos han tenido un gobierno tan desarticulado como ese. Aparentemente este gobierno va por el mismo camino como van, ya le dicen el proceso 15.000. ¿En qué nos afecta a los colombianos o al país como proyecto? Bueno, hay una diferencia grande en el proceso de Samper con el de Petro. Y es que Samper no tenía redes sociales que difundieran el mensaje, que lo distribuyeran, que lo multiplicaran. Entonces, muchas cosas no lo conocíamos sino por los medios de comunicación, y ahí sí estaba Semana, que era otra editorial muy distinta a la que tiene ahora, y se encargaba de difundir el mensaje. Entonces era un poco más, digamos, un poquito una información un poco más vedada. O sea, solamente nos enterábamos de lo que los medios de comunicación querían que nos enteráramos. Ahora no. El problema con este es que se tiene esa caja de resonancia tan grande que son los medios de comunicación frente al tema de lo que dice Gustavo Petro, y a él le encanta ser ese el centro de atención, y por eso habla tanto en Twitter, y es su medio natural. Va a afectar no solamente económicamente, no solamente políticamente, la estabilidad económica del país, porque vamos a tener rebajas en el tema de calificación que hacen las inversiones internacionales, va a llegar menos recursos por el riesgo país de inversión. Recuerden que ya estamos en un tema donde los Estados Unidos le dieron a sus habitantes no viajen a Colombia por el riesgo que tienen a nivel, digamos, del ELN y de todos estos temas guerrilleros. De orden público. Y de orden público, correcto. Entonces, ya hay una afectación, afecta el turismo, afecta eso, pero la calificación de riesgos, las condiciones que se tienen para mejorar los índices del OCDE, que casi en los malos estamos de primeros, en los buenos estamos de últimos, y tiene una razón adicional, y es la inestabilidad política del país, que eso afecta cualquier interés internacional en nuestro país. Me cogió la noche. Seguramente en el gobierno nacional estarán deseando que no les vaya a aparecer ningún otro escándalo por estos días, porque ahí sí sería una debacle. Y como están las cosas, puede salir por el lado menos insospechado. Por ahí les puede salir cualquier otra cosa. Nacho, esta apuesta, dígame. Si me permite un datico de cierre cortico. Cierre. Las exportaciones en abril de este año, comparados con abril del año pasado, cayeron un 31,5%. 31,5%. Durísimo. Ahí le dejo. Durísimo. Bueno,
Y este proceso de paz y ahora este convenio, este pacto que se hizo con los helenos, a esos no sabe uno si creerle o no, porque con gobierno de izquierda, con el gobierno de derecha, nunca la han tenido clara. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos con nuestro comentarista, nuestro... José Manuel Restrepo, columnista. Columnista. Muy bien, ya volvemos. Mi editorial en Nos Cogió la Noche es, en esta oportunidad, la mejor reforma pensional es la reforma laboral. Y así lo es, ya veremos por qué. Pero antes de eso quiero contarles la historia de lo que sucedió en las últimas semanas. En primer debate se aprobó la reforma a la salud, una reforma que no tuvo consenso, que no tuvo diálogo, que no tuvo debate amplio, que se hizo de parche en parche en la comisión, una reforma que entre otras además contó con el respaldo de partidos políticos que supuestamente no estaban a favor de esa reforma. ¿Cuál es el resultado? Simple, un Frankenstein. Un Frankenstein que ni siquiera sabemos cuál es el costo fiscal, no sabemos si vamos a tener los recursos para financiarla o no, pero eso sí sabemos que entramos con ella en un riesgo serio de sostenibilidad del sector de la salud, porque va a haber más politiquería, más estatización, y hay una destrucción de la capacidad de gestión de riesgo que tenía el sistema anteriormente. Ojalá no pase lo mismo, ni con la reforma laboral, ni con la reforma pensional. Pero hablemos de la reforma laboral. La reforma laboral viene aparentemente con un mayor consenso. Sin embargo, sigue teniendo mucha ideología detrás. Ideología que, por ejemplo, nos lleva a que la reforma laboral, como se ha dicho públicamente, no va a generar empleo. Se pregunta uno entonces, ¿para qué sirve la reforma laboral? Sí, avanza en alguna dignificación de algunos actores y personas dentro de determinados sectores de la economía. Pero, como regla general, no soluciona el problema central, el almendrón de la economía colombiana en materia de empleo, que es generar más empleo. Hablemos de eso. Hoy en Colombia hay 22.5 millones de personas que están o empleados en la informalidad. 13 millones son informales y 9.5 millones son formales. De estos, 1 millón son sindicalizados y en adición a todo lo anterior hay 2.8 millones de personas desempleadas. La verdad es que la reforma laboral no tiene ningún instrumento ni para formalizar la economía ni para generar más empleo. Por el contrario, destruye empleo, como lo ha dicho el Banco de la República, y genera más informalidad. Es decir, que perjudica al 67% de la población activa de Colombia. Pero más delicado aún es que al generar más informalidad significa un riesgo mayor para las pensiones, porque si hay más informalidad derivado de las inflexibilidades que tiene la reforma laboral y del aumento de costos al sector empresarial, corre el riesgo la reforma pensional de tener mayores niveles de insostenibilidad fiscal. Por eso digo yo, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. Esto se comprueba recientemente. Las leyes que se han emitido, como la 1607, logró, al reducir la informalidad en 7 puntos porcentuales, dar un paso adelante. Pero esta particularmente no lo hace. Genera un riesgo adicional. Así las cosas. Yo estoy de acuerdo, como dice la ministra de Trabajo, que la mejor reforma pensional es la reforma laboral, pero claramente no es esta reforma laboral.